que nos toca desarrollar. Recuerden que ya habíamos empezado con un corto intervalo el tema de desnutrición, habíamos hablado los conceptos de la desnutrición y estábamos, la fisiopatología de la misma, y estábamos ahora tratando de clasificar la desnutrición en relación a distintos factores. Por ejemplo, habíamos visto que podemos clasificarla por la etiología en primaria y secundaria. Primaria, cuando se debe a una ingesta inadecuada o insuficiente de nutrientes, y secundaria a alguna enfermedad, algún niño enfermo que, por supuesto, exprese una desnutrición secundaria. Ahí poníamos un ejemplo de este pequeño de 8 meses de vida que recibe leche materna, excelente, a libre demanda, como debe ser. Además, tiene 3 papillas con carne, verduras y cereales, están bien distribuidas, pero presenta cuadros diarreicos frecuentes en 2 ocasiones y en 2 ocasiones neumonía. O sea, hay causas que podrían indicar el motivo de la desnutrición, ¿no es cierto? Se encuentra con delgado, con peso para la edad y talla para la edad, entre la -2 y la -3 desviación estándar. Entonces, ahí analizando, pues decimos que no es primaria porque come muy bien, pero es secundaria porque el niño ha enfermado constantemente, tanto en neumonías como en enfermedades diarreicas. Habíamos hablado que también podemos clasificar la desnutrición según el momento de aparición, en prenatal, o sea, antes del nacimiento, y esta se clasificaba en 2, se subclasificaba en 2, aquellas que eran armónicas, donde el peso, la talla y el perímetro cefálico estaban armónicamente disminuidos, y aquella otra que era disarmónica, en la cual solo se afectaba el peso y no así la talla o el perímetro cefálico, de tal manera que había asimetría en sus dimensiones corporales. A eso la habíamos llamado disarmónica. Pusimos el ejemplo de una gestante de 42 semanas de gestación, de 42 años de edad, perdón, con 39 semanas de gestación, que se encuentra con el antecedente de hipertensión, es una gran multípara, el parto ha sido por cesárea, el niño lamentablemente no lloró en forma inmediata, requirió reanimación, con una edad, ya les decía, de 39 semanas gestacionales y un peso al nacer de 2,300, talla de 47 y perímetro cefálico de 32. Lo que observamos en este niño es que tanto el peso, la talla y el perímetro cefálico se encuentran reducidos. Por lo tanto, podemos decir que es una desnutrición armónica, propia del primer periodo de la gestación, de un pronóstico, por supuesto, mucho más reservado, porque implica un retardo en la maduración neuronal también, que muy frecuentemente sí hay irreversible. Asimismo, habíamos hecho una clasificación en base a las relaciones de peso para la talla para la edad, y modificada de Waterloo la clasificación de Federico Gómez, que habla del peso para la talla. ¿Cómo se marcaba? Pues simplemente en relación a la media de la edad, o sea, vale decir, al 50 percentilo o la 0 desviación estándar, se veía cuánto le faltaba llegar para ese peso o talla deseados que está en la 0 desviación estándar. Y así podíamos decir que era, por ejemplo, una desnutrición leve cuando le faltaba un 80 o 89%, moderada de 70 a 79%, y grave cuando tenía menos del 70% del peso esperado para la edad o de la talla esperada para la edad. La fórmula para calcular eso, habíamos dicho que había que sacar una regla de 3 simple, pero para simplificar la fórmula sería peso actual por 100 entre la talla esperada para la edad. Esa sería la fórmula para cuando vemos la relación de peso para la talla, ¿no es cierto? La desnutrición aguda. Y cuando hablamos de desnutrición ya crónica, o sea, talla-edad, vemos que es la talla real entre, mejor dicho, por 100 entre talla en el percentil 50. Ese es el percentil que tomábamos en cuenta. Repito, para la desnutrición aguda, peso actual por 100 entre el peso para la talla en el percentil 50. Y para la talla, talla real por 100 entre talla en el percentil 50. Esa era la fórmula. Por ejemplo, teníamos este paciente de 12 meses de vida que consultó por diarrea, presenta sangre en las heces, o sea, tiene una disentería, tiene fiebre, está claro que tiene una infección invasiva, no presenta signos de deshidratación, tiene un peso actual de 7,200, una talla de 71, y el peso ideal para la talla, aquí habíamos comentado, era de 9,800 y la talla esperada para la edad
de 74. Entonces, en base a esos parámetros y aplicando la fórmula, veíamos que este niño tenía una desnutrición aguda moderada, porque le faltaba entre 70 a 79, pero no tenía desnutrición crónica, porque la relación talla para la edad en base a esta fórmula, talla real por 100 entre talla en el percentil 50 o una cero desviación estándar, estaba dentro de lo normal. Le faltaba 3 puntos, o sea que no había una desnutrición crónica. Y por último, veíamos que por el tiempo de evolución también puede ser una desnutrición aguda cuando tenemos esta característica de clasificación, vale decir, es normal el paciente, por supuesto, cuando tiene un peso para la talla entre la +2 y -2 desviación estándar, o una talla para la edad cuando se encuentra por encima de la -2 desviación estándar, por encima, es normal, ¿no ve? Y peso para edad está también por encima de la -2 desviación estándar. El desnutrido agudo es cuando el paciente tiene la relación peso para la talla baja, o sea, vale decir, por debajo de la -2 desviación estándar, y ahí hemos dicho que hay una subclasificación que sería una desnutrición aguda moderada cuando está entre la -2 y la -3, y desnutrición aguda grave cuando está por debajo de la -3. Ahora, la talla para la edad generalmente es normal, o sea, se encuentra por encima de la +2 desviación estándar. Y el peso para la edad está también bajo en el desnutrido agudo, vale decir, está por debajo de la -2 desviación estándar. El desnutrido crónico, también llamado talla baja, tiene un peso para la talla normal, porque habitualmente es armónico. Sin embargo, la talla para la edad está por debajo de la -2 desviación estándar, y el peso para la edad también se encuentra por debajo de la -2 desviación estándar. Y el desnutrido agudo crónico, o sea que tiene ambos parámetros alterados, el peso para la talla está muy bajo, la talla para la edad también muy baja, y el peso para la edad también muy bajo. Esa era una característica también de clasificación. Habíamos puesto un ejemplo de Julián, por ejemplo, que tiene 20 meses de vida, o sea, vale decir 1 año y 8 meses, consulta por tos, fiebre, dificultad para respirar, cianosis, o sea, realmente tiene una enfermedad respiratoria muy significativa, y está con un peso de 7,200 y una talla de 74 centímetros. Entonces decíamos cuál es su estado nutricional y sus diagnósticos nutricionales. Ahí, ¿qué conclusión podrían llegar? Por favor, verifiquen sus tablas mientras lo hacen. Recuerden que esto está en la presentación de evaluación del crecimiento, y les repito, tiene 1 año y 8 meses, se encuentra con síntomas respiratorios preocupantes, puesto que tiene cianosis y dificultad para respirar, y tiene un peso de 7,200, una talla de 75, y nos pregunta cuál es su estado nutricional y sus diagnósticos. ¿Qué pueden decir? ¿Tendrá una desnutrición en base a esta tablita, una desnutrición aguda? ¿Qué dicen, chicos? ¿Tendrá una desnutrición aguda? Seguramente están viendo la Doctora, presentación. doctor, el peso para la talla está en -3 desviación estándar, por debajo de Ya, -3 desviación estándar. o sea que podemos decir que tiene hasta ahora una desnutrición aguda. La talla para la edad, ¿cómo está? Igual está por debajo de la -3, doctor. Por lo tanto, también podemos decir que tiene una desnutrición aguda crónica, ¿no es cierto? No puede ser desnutrición crónica pura, porque el peso para la talla tendría que ser normal, pero está debajo de la -3, o sea que será una desnutrición aguda y crónica, porque tiene peso para la talla bajo y talla para la edad bajo. Y el peso para la edad seguro está bajo, porque si el peso para la talla está bajo, está muy bajo también el peso para la edad. O sea que podemos decir que este niño tiene una desnutrición aguda y crónica, tiene ambas desnutriciones. ¿De acuerdo? Ahora, habíamos quedado que de acuerdo al tipo de carencia, también podíamos clasificar a nuestros pacientes. Aquí vemos 2 niños que tienen un aspecto morfológico muy diferente. Uno de ellos parece muy gordito, ¿no es cierto? Y el otro parece muy flaquito, con relieves óseos prominentes.
Pues ambos son distintos tipos de desnutrición. Este niño que vemos aquí, que es un poco más de más edad, observamos que está edematizado. Lo que vemos es un edema y con un gran abdomen, un abdomen muy globoso. Por lo tanto, entendemos que este tipo de desnutrido es aquel que tiene una pérdida fundamentalmente de proteínas. Pues este es un desnutrido proteico calórico, se llama. Mientras que el otro que está al lado, que está piel y hueso, este es un desnutrido marasmático o calórico proteico. Aquí lo que más le está faltando no son las proteínas, sino las calorías totales. A este lo que más le está faltando son las proteínas. Seguramente también tiene un poquito más baja la caloría, pero sobre todo lo que le falta es proteína. En ese sentido, clasificamos por la clasificación en este paciente, por el tipo de carencia, en marasmo, cuasiorco o cuasiorco marasmo. Marasmo es cuando el niño le falta calorías. Cuasiorco cuando sobre todo lo que le falta son proteínas. Y cuasiorco marasmo le faltan los dos. O sea, le falta tanto proteínas como calorías. La más frecuente, ¿dónde está? Depende de qué niño estamos hablando. O sea, vale decir, si es, por ejemplo, un niño pequeño, generalmente menor de 2 años, o sea, un lactante, generalmente tiene una desnutrición marasmática. Si es un niño preescolar o escolar, generalmente tiene una desnutrición debido al kwashiorkor, falta de proteínas. Y muy poco usual ver ambos tipos de desnutrición en el paciente. Ahora bien, el marasmo, ¿qué características tiene? Este paciente es un paciente, como vemos en la imagen, muy adelgazado. O sea, vale decir, es un paciente con desnutrición crónica. ¿Qué quiere decir? Que ha requerido mucho tiempo para llegar a este estado de emaciación visible. O sea, ha tenido que pasar bastante tiempo para que esté tan delgado como vemos en esta imagen al pequeño, ¿no es cierto? Es, por lo tanto, una desnutrición crónica. Aquí lo que fundamentalmente le falta al niño son calorías totales. Puede tener también deficiencias de proteínas, seguro le falta también grasas, le falta también hidratos de carbono, pero el elemento fundamental es el sumatorio de las tres, la presencia de una deficiencia marcada de calorías. Este tipo de pacientes puede cursar con infecciones muy frecuentes porque, como veremos luego, está comprometida su inmunidad y por lo tanto son niños que frecuentemente están enfermando. Corresponden a un grupo etario de menos de 2 años. O sea, vale decir, se da básicamente este tipo de desnutrición marasmática, que es el grado máximo de desnutrición en el niño menor a 2 añitos de edad. Se caracteriza por una pérdida de peso significativa, crónica, o sea, vale decir, instaurada en mucho tiempo, una facies volteriana, o sea, vale decir, una facies envejecida, con la pérdida de la bola de Bichat, ¿no es cierto? Los brazos y las piernitas están muy flaquitos, muy con relieves óseos prominentes y destaca la atrofia muscular y desde luego su recuperación, así como su enfermedad ha requerido mucho tiempo, su recuperación también requerirá mucho tiempo en nuestro paciente. ¿De acuerdo? Ese es el desnutrido marasmático. Aquí vemos, por ejemplo, unas gemelitas donde observamos que ambas están, por supuesto, desnutridas, una más que la otra. Una se ve más desnutrida, más delgada que la otra hermanita. Y en la imagen de al lado vemos un paciente también con kwashiorkor, donde los relieves óseos son muy prominentes y se hace muy notoria la facies volteriana que les había comentado anteriormente. Este es el otro lado de la desnutrición, el paciente con desnutrición proteica. A esta se la conceptúa una desnutrición aguda, porque su instauración es muy rápida. O sea, en poco tiempo el paciente desarrolla esta forma o este tipo de desnutrición. Está causada fundamentalmente por la falta de proteínas. Son niños que han ingerido en forma súbita muy poca cantidad de proteína y eso obviamente les ha llevado a una desnutrición. Esto se da muy comúnmente en niños mayores de 2 años, o sea, 3, 4, 5 años. Y desde luego en ellos destaca su deficiencia proteica en la dieta. Tiene una cara redonda, está edematizada su carita, está con un aspecto neurológico muy preocupante
porque son niños muy deprimidos, están como preocupados todo el tiempo en lo que les pasa, llorando constantemente. El abdomen es otro de los elementos que más llama la atención en este tipo de desnutrición, y esto se debe, usted mira, una ascitis, sí puede desarrollar, por supuesto, una ascitis, pero sobre todo se debe a la gran hepatomegalia que presentan estos niños. Tiene deficiencias también en su crecimiento, son niños que no crecen, presenta hinchazón o edema de los pies, o sea, hay un godet muy positivo y los brazos se ven delgados. Su pelo pierde muy comúnmente el color, se llama acromotriquia. Son zonas del pelo pigmentadas y zonas despigmentadas, ¿no es cierto? Aparte de aquello, vemos que este tipo de pacientes, cuando se instala pronto el tratamiento, recuperan en forma rápida. Y desde luego se asocia mucho a alteraciones metabólicas en estos niños. Ahí vemos una tabla comparativa tanto del marasmo como del kwashiorkor. Fíjese, en el marasmo, sobre todo el signo más destacable es el retardo del crecimiento. Son niños, los marasmáticos, que no están creciendo lo suficiente. Son niños muy pequeños. La pérdida de peso es muy significativa. O sea, observamos que este niño, en lugar de engordar, va adelgazando cada día más. Y aparte de eso, hay una atrofia muscular progresiva. Recuerden que esto obedece a que el niño primero está consumiendo su grasa de depósito, su glucógeno de depósito, y al último empieza a consumir la proteína. Por lo tanto, eso le lleva también a una reabsorción muscular, a una atrofia muscular. Los trastornos digestivos en este tipo de pacientes son frecuentes, más frecuentes que en los pacientes con kwashiorkor. En el kwashiorkor, en el retardo de crecimiento, generalmente no se da o es muy leve. La pérdida de peso no se da o es muy leve también. La atrofia muscular o no se da o es muy leve, a diferencia del marasmo, donde ambos, los tres parámetros, son muy significativos. En cuanto a trastornos digestivos, es más frecuente que presente problemas digestivos el paciente marasmático, es el que va a fallecer por una diarrea probablemente y por deshidratación. Las alteraciones del sistema nervioso central son más frecuentes en el paciente que presenta kwashiorkor, o sea, en el desnutrido proteico calórico. Es decir, es un niño muy deprimido y todo el tiempo está llorando. O sea, es más frecuente en ellos. La hipoproteinemia se da casi nula, muy poquito en el marasmático, pero sí muy significativa en el kwashiorkor. Los problemas de la piel, si bien ambos tienen problemas de la piel, pero casi son siempre dominantes del paciente con kwashiorkor, o sea, con desnutrición proteico-calórica. Y desde luego existe en estos pacientes un edema diferenciado totalmente del paciente marasmático que no presenta edema. Este tipo de pacientes pueden desarrollar un problema de esteatosis hepática. ¿Por qué creen que puede hacer? Recuerden que está hepatomegálico, pero ¿por qué podría llegar a ser una esteatosis? Si aquí lo que le falta es proteína. ¿Qué opina? Quizás, doctor, pueda tener sobreinfecciones. Ya, eso le puede llevar a una sepsis o al fallecimiento, pero ¿por qué la esteatosis? ¿Por qué puede hacer una esteatosis? La infección no le lleva a la esteatosis. ¿Qué podrá hacer? ¿Qué efecto tiene el acúmulo graso en el hígado? ¿Qué creen que ocurre, por ejemplo, en un adulto que tiene una obesidad terrible y hace un hígado graso, una grasa visceral? ¿A qué le va a llevar? A eso A se una llama, diabetes. o sea, eso es esteatosis hepática, ¿no ve? O sea, una persona obesa que tiene muy poco control de su dieta, pues va a hacer un hígado graso, se llena de grasa. O sea, vale decir, el cuerpo trata de acumular en el tejido celular subcutáneo la grasa, pero cuando ya no puede hacerlo, lo acumula en el hígado. Y el hígado se vuelve grasoso, se vuelve esteatóxico, que le lleva a la larga, ¿a qué? A una cirrosis hepática, a una cirrosis. Lo mismo es este tipo de paciente, hace una esteatosis hepática, o sea, el hígado, el kwashiorkor, se llena de grasa. ¿Por qué creen? Porque está ahorrando prácticamente los nutrientes porque está un poco desnutrido. Pero en realidad está usando sus nutrientes. El kwashiorkor utiliza los nutrientes, pero
no tiene tanta deficiencia nutricional, ¿se acuerdan? Lo que tiene es una deficiencia proteica. Ahí busquen la causa. ¿Qué pasa si hay muy poca proteína? ¿Qué creen que No se van a poder metabolizar las grasas. O sea, pero el proceso metabólico es enzimático y está a nivel hepático, o sea, más bien está metabolizando la grasa. Pero ¿por qué se acumula en el hígado? ¿Cómo se moviliza, les diré entonces, la grasa del cuerpo, del hígado? ¿Cómo se moviliza? ¿Por medio de qué? Por las lipoproteínas. Claro, por proteínas. Las proteínas son las que movilizan la grasa del hígado. Entonces, si este niño no tiene proteínas, ¿cómo va a movilizar la grasa? No tiene opciones, no tiene cómo movilizarla, o sea, la deja ahí, la deja acumulada en el hígado y no puede ya moverla. Y por lo tanto, le podría ser una buena puente energética. No necesita mucha energía este niño, pero podría servirle. Sin embargo, no puede porque no tiene proteína. Entonces el hígado se vuelve graso. Esa es la característica y el motivo por el cual el paciente hace este hígado graso que está descrito ahí. Una nueva tabla sobre la diferencia entre marasmo y cuasiorco, donde vemos que en el marasmo hay sobre todo falta de proteínas, o mejor dicho, falta de calorías, y en el cuasiorco una falta de proteínas. El tejido adiposo está ausente en el marasmático, está piel y hueso, o sea, no es grasa en el marasmo, ¿no ve? Mientras que el otro está presente, tejido graso tiene, lo que le está faltando, repito, es proteína, no le está faltando grasa. Alteraciones del peso, por supuesto, son muy significativas en el paciente marasmático y en el niño con kwashiorkor no tiene mucha deficiencia de peso. El edema en el paciente marasmático o es muy escaso o no existe, en realidad casi no existe, pero en el paciente con kwashiorkor es constante. Todos los pacientes con kwashiorkor tienen edemas. La hepatomegalia está ausente en el marasmo, no hay por qué haga una hepatomegalia, pero el kwashiorkor sí tiene hepatomegalia por el hígado graso, por el acúmulo de grasa en el hígadito. La anemia está muy frecuente, muy constante en el kwashiorkor, pero también la tiene el paciente marasmático. Las proteínas plasmáticas están normales o muy poco disminuidas, aquí dice normales en el paciente con marasmo, pero están muy, muy bajas en el paciente con kwashiorkor. Y las enzimas séricas están deficientes en ambas, ¿no? Más en el paciente kwashiorkor que en el marasmático, pero el marasmático también tiene deficiencias enzimáticas. Aparte de eso, en el estado evolutivo renal, en la urea, el paciente con marasmo es normal, está bien, pero en el paciente con kwashiorkor está disminuida. Y desde luego, con el tratamiento, la evolución es muy lenta en el marasmático y muy rápida, o sea, se recupera pronto en el paciente con kwashiorkor. La afectación es multiorgánica. Aquí les hablo del sistema linfático, ¿no es cierto? Donde hay obviamente una reducción del metabolismo linfático y del tejido linfático en conjunto. O sea, son niños que presentan atrofia en el sistema linfático, lo cual es muy preocupante, porque si está atrofiado su sistema linfático, ¿cómo estará su inmunidad? Muy deprimida, ¿no es cierto?, en este tipo de pacientes. O sea que eso destaca en ellos, muy poca inmunidad. Son frecuentes en ellos una tendencia, sobre todo en el marasmático, a la hipotermia, ¿no? No generan la suficiente cantidad de energía para generar calor. En el sistema digestivo, obviamente existen menor cantidad de lipoproteínas, sobre todo en el kwashiorkor, y en él marca la atención el hígado graso que les decía en el kwashiorkor. En el paciente con una desnutrición crónica, vale decir con el desnutrido marasmático, tiene una menor acidez gástrica, ¿no es cierto?, lo cual permite una mayor proliferación bacteriana. En estos niños, por lo tanto, las infecciones son bastante frecuentes. El intestino está prácticamente con un epitelio cuboideo general. Acuérdense que las células cuboideas normalmente están en la zona de la cripta de la vellosidad intestinal, en la zona basal de la vellosidad intestinal. Y en la zona apical, que es la zona absorbente de la velocidad, se encuentran las células columnares. Pues en este tipo de pacientes no hay prácticamente células columnares. O sea que eso implica que la capacidad de asimilación de los alimentos está muy reducida. Y desde luego, aparte de aquello,
el paciente presenta una producción de enzimas pancreáticas y biliares esenciales para la metabolización de los nutrientes muy bajas, lo cual impide su metabolización. A nivel cardíaco, son pacientes que presentan la presión arterial disminuida, tienen un retorno venoso muy lento, por supuesto, una menor fuerza contráctil del corazón. Obviamente el corazón tiene muy poco tejido de reserva, la grasa se le ha perdido si es un marasmático, y este paciente hace un menor inotropismo y también un menor cronotropismo cardíaco. Aparte de aquello, en el paciente también se pueden dar alteraciones neurológicas, sobre todo en el desnutrido marasmático, o sea, el desnutrido crónico. ¿Con qué me dirá usted? ¿Qué habrá? Una disminución de la arbolización dendrítica, o sea, vale decir, y mielinización también dendrítica, pero también el axón neuronal se encuentra atrofiado, ¿no es cierto?, con posición aberrante, lo cual obviamente le genera al niño una deficiencia en su maduración neurológica. Fíjense cuán afectado está especialmente el paciente con marasmo, donde vemos que hasta su perímetro cefálico está sin poder aumentar, ¿de acuerdo? Y otras alteraciones, sobre todo hematológicas y del sistema inmunitario, donde se observa una anemia permanente en estos niños con un recuento reticulocitario muy bajo, quiere decir que es una anemia por hipoplasia medular, y aparte de aquello tenemos una inmunidad específica al linfocito B y T dependiente muy baja, muy deprimida. Todo esto se da especialmente en el paciente desnutrido de tipo marasmático. Aquí tenemos un niño que me gustaría que lo puedan clasificar y diagnosticar. Es un paciente de 1 añito de edad, o sea, vale decir, tiene 12 meses. Está con un peso de 6 kilos 500 y una talla de 72 centímetros. El peso para la talla ideal es de 9,500 y la talla para la edad ideal es de 74. El niño se encuentra pálido, los ojos están hundidos, los relieves óseos son prominentes, está muy delgado, piel y hueso el pequeño, además de que está letárgico. Los pulsos periféricos son muy débiles y el flujo urinario casi ausente, es decir, orina muy poco. Tiene una temperatura rectal de 35 grados centígrados y una glicemia basal de 40 miligramos por decilitro. ¿Cuáles serán con este nuestro paciente sus diagnósticos? Primero invitarles, porque tenemos los datos, a que hagan una clasificación de Waterloo. ¿Cuál será, según nosotros, según Waterloo, su clasificación? Aquí tienen el niño de la edad y está su peso actual, talla actual y peso ideal para la talla y la talla para la edad también ideal. Entonces, ¿cuál será la clasificación de Waterloo? Pueden emplear tranquilamente la fórmula, ¿no es cierto? Aquí les voy a poner nuevamente la fórmula, aquí está. Esta es la fórmula, ¿no es cierto? Para ver el peso para la talla, tienen que ser peso actual por 100 entre peso para la talla en el percentil 50 o en 0 desviación estándar. Tienen todos los datos para clasificar. Doctor, a mí en aguda me sale severa porque estaría menor a 70%, me sale 68,42. Ya. O sea que puede decir que tiene una desnutrición aguda grave o severa, ¿cierto? Eso Sí. tendrá, es evidente que tiene una desnutrición aguda severa. ¿Cómo está la talla para la edad? Empleando la fórmula. Y hemos dicho que la fórmula, aquí se las muestro nuevamente, es talla real por 100 entre talla en el percentil 50. O sea, en otras palabras, en nuestro paciente tenemos la talla real de 72, ¿no es cierto?, por 100 entre talla ideal 74. ¿Cuánto será? Está normal prácticamente. Ya está normal. O sea que podemos decir que tiene una desnutrición aguda. Grave o severa. Sí, es una desnutrición aguda grave, pero no tiene una desnutrición aguda crónica, ¿no es cierto? Ni tampoco una desnutrición crónica. O sea que este niño lo que tiene es una desnutrición aguda grave. ¿De acuerdo? Ahora bien, eso ya tenemos el diagnóstico fijado. Si nos fijamos en las curvas, pues coinciden ambas, tanto Waterloo como la relación peso-talla que utiliza la OMS,
sabemos que es un desnutrido agudo grave. Por ambos parámetros ya nos hemos dado cuenta. Entonces ahora, ¿qué más tiene este paciente? ¿Qué más dicen ustedes que tiene? En la clínica podemos observar que sus ojos están hundidos y los relieves óseos están prominentes, que eso prácticamente es un signo de desnutrición junto con la palidez. Ya. Doctor, Entonces, también podría estar haciendo una falla prerrenal porque está bajo su flujo urinario. ya, de acuerdo a una falla prerrenal. ¿Y por qué cree, Adriana, que está haciendo una falla prerrenal? Porque la diuresis está disminuida. Ya, pero ¿qué puede haber provocado una diuresis disminuida? Porque también podría ser intrarrenal o posrenal. Los tres le dan una disminución de la diuresis. ¿Por qué piensa que es prerrenal? Porque hay poco líquido extracelular Ya, ¿cómo lo manifiesta? ¿Cómo con se el edema. Pero el edema, este niño no tiene edema. Doctor, sería por la palidez. Pero la palidez solamente refleja un estado anémico o algo más. Sí, perdón, por el pulso débil, ¿Y qué quiere decir el pulso débil? que no tiene buena circulación, es decir, que eso tenemos que ver con la presión más, Ya, entonces, ¿cuál sería su diagnóstico? que está entrando en un shock hipovolémico. Ya, pues esa sería la idea. Fíjense, tiene ojos hundidos, un signo de falta de líquido, ¿no es cierto? Está con pulso filiforme, o sea, pulso débil. Usted le toca el pulso periférico, casi no lo nota, no percibe. Está letárgico, es un signo de hipoperfusión cerebral, ¿no es cierto? Y un flujo urinario bajo, ¿en qué va a pensar? En que está en una deshidratación severa, una deshidratación grave, pero ya a tal punto que le genera una falta de flujo cerebral. Por lo tanto, ahí lo comprometido es el líquido intravascular. Por lo tanto, podré decir que este paciente está en shock. Ahora, ¿será un shock hipovolémico? Podría ser. No dice si está con diarrea, pero con todos estos signos de deshidratación. ¿O qué más podría ser? Porque ¿qué más tiene el paciente que llama la atención? El nivel de glucosa ¿Ya? ¿Cómo está? está igual disminuida. Ya, o sea, está hipoglicémico. ¿Y qué más? La temperatura rectal, doctor, igual de 35 grados, podría quizás ser O sea, ¿qué tiene al tener una temperatura de rectal de 35 grados? Está hipotérmico. Está sí. hipotérmico. Por lo tanto, está pues muy comprometido el paciente, ¿no es cierto? ¿En qué pensaríamos con todos? Un desnutrido grave, marasmático, súper delgado, con shock. ¿En qué voy a pensar? Con signos de deshidratación significativa. ¿En qué pensaríamos? Hipotérmico. ¿En qué? ¿Qué podría tener? Un estado de shock séptico. Séptico. Puede estar séptico el paciente, debe estar infectadísimo. Es un desnutrido, chicos. O sea, han visto cómo está la inmunidad del desnutrido. O sea, que lo más probable es que esté con un estado de shock séptico. Y en ese sentido, ¿cuál sería nuestra conducta? A ver, los que ya han hecho la práctica de pediatría, ¿qué harían ustedes con una desnutrición aguda grave en un paciente comprometido con un problema, o sea, complicada, tiene un problema hasta aparentemente infeccioso? ¿Qué harían con este paciente? Tenemos que derivarlo. ¿Y qué va, ya, de acuerdo? ¿Y qué hace para derivar? A ver, ¿qué haríamos? Doctor, se Dígame, tiene dígame. que, se tiene que tratar la hipotermia, la hipoglucemia, ¿Ya? vía aérea permeable. ¿Cómo trata la hipotermia, Adriana? Se tiene que mantener al niño abrigado ¿Ya? o ¿Qué procura con el abrigo usted? ¿Qué está procurando hacer con el abrigo? evitar que el niño se enfríe. ¿Pero cómo? ¿Cómo va a evitar? ¿Acaso el niño puede generar calor o por qué? ¿Cómo le evita abrigándolo que se enfríe? Adriana, ¿cómo evita? A ver, ahí también la veo a Stephanie Nicole. Ayúdele a Adriana, ¿qué podría hacer? Tal vez Stephanie.
Sí, sí, dígame, adelante. Tal vez igual se podría dar calor con la madre. Ya, pero el abrigo, ¿para qué le digo? O sea, no dejemos un tema pendiente. ¿Para qué el abrigo? Lleguen a una conclusión, chicos. ¿Cómo? Eh, doctor, eh, ¿Ya? es para disminuir lo que es prácticamente la corriente que está, bueno, todo lo que está ocasionando mediante los termorreguladores desde el hipotálamo. Entonces necesitamos que otra vez sus vasos se vasodilaten, porque Pero está, ¿cómo? ¿Cómo hace abrigando eso? ya, lo que ¿Cómo es hace abrigando? Recuerden, lo que chicos, hacen, o sea, sí, lo que es, Pérdida de calor para evitar la pérdida de calor por convección. ya, eso es un elemento importantísimo. Sol Mariana está en la razón. O sea, vale decir, al abrigar al paciente, está evitando la pérdida de calor por convección. Recuerden que convección son corrientes de aire que al contacto con nuestra piel nos hace perder calor. Cuando ustedes están en la noche y se han abrigado bien, ¿no ve? Y está su cara abierta, ¿cómo está su cara helada? Tienen que taparse hasta la cara con el frío que está haciendo. ¿Por qué? Porque están evitando la pérdida de calor por convección natural. Aunque estén cerradas las ventanas, hay corrientes de aire en el interior de la vivienda o de la ambulancia en este caso, y por supuesto le va a enfriar al niño. Entonces, abrigándole, evitan la pérdida de calor por convección, pero es muy poquito. O sea, solo reducen la pérdida en un 10%. Entonces, eso no le va a permitir mejorar mucho al paciente. O sea, que el abrigo va a ser algo útil, pero realmente no es muy importante. ¿Qué más harían entonces? A ver, Stephanie, Nicole está por ahí. Le pregunto a Stephanie y no me contesta, o ya no está Stephanie. Me imagino que ya ha desaparecido del mapa. Ahí No, está todavía. Dígame, ¿qué haría Stephanie? eh, Lo ha seguimos. abrigado. ¿Qué Ya. más? Eh, para aumentar la glucosa, No, podríamos. estamos en temperatura, manejo térmico. ¿Qué más en el manejo Mm, térmico? Solo lo va a abrigar y hemos dicho que casi no sirve de nada, solo un 10% de mejora en su pérdida de calor. ¿Qué más? mm, no sé. Chicos, tienen que recordarlo, o sea, tienen que, porque claro, si no, ¿qué van a hacer en el primer nivel? Lo que debemos hacer primero es evitar la pérdida de calor por radiación. Eso sí representa el 50% de la pérdida de calor. ¿Eso qué significa? Que lo voy a alejar de ventanas, puertas o el exterior, porque de esa manera, por radiación, el paciente no va a transferir calor a un objeto frío cercano. O sea, trato que todo el entorno del niño esté más calientito. Voy a evitar pérdida de calor por conducción. ¿Cómo? No poniéndole al lado o en contacto con una superficie fría. Seguramente le pondré en contacto piel a piel con su madre para que por transferencia de conducción sea la madre la que le done calor al niño y no el niño le done calor a la madre, porque la madre está caliente. Entonces, claro, se va a calentar el niño también. O sea, fíjense, todos esos mecanismos utilizamos para referir a un paciente que se encuentra en un estado de hipotermia. Si no, claro, va a llegar helado, el paciente va a llegar muerto. Entonces, muy importante. Ahora bien, ¿cómo evitamos la hipoglicemia? Ariadna Sabanés, ¿cómo hace para evitar la hipoglicemia? Doctor, podemos, bueno, si el niño está internado, No, lo está tendríamos, refiriendo usted, no estamos en el tercer nivel de atención. Está eh, refiriendo usted a un paciente. ¿Cómo hace? Ahorita vamos a llegar al tercer nivel, pero ¿cómo hace para evitar la es- hipoglicemia? ten- tendríamos que darle alimentos con alto contenido de azúcar. Ya a este paciente le va a dar alimentos, Bueno, podría ser ya que está desnutrido, sí, pero ¿cómo podríamos está su darle. estado neurológico, Ariadna, Em, del paciente? Está letárgico.
¿Y cómo le va a dar a un paciente letárgico? Está en coma. ¿Cómo le va a dar alimentos en coma? Por vía, por vía endovenosa. Ya, o sea, coloca un suero. Esa es la conducta. Le pondrá un Sí, suero al paciente para un suero tratar de corregir. artificial. Claro, puede colocarle un suero glucosado, ¿no es cierto? Le está dando glucosa que puede permitir normalizar su glicemia, pero solo le pone un suerito glucosado, porque ¿qué más tiene este niño? Está también deshidratado, entonces se le puede Ah, administrar entonces, un Ringer. un Ringer, pero el Ringer no tiene glucosa. Mm, un suero fisiológico. Lógica, pero el fisiológico tampoco tiene glucosa. Entonces Eh, utiliza un Ringer un suero más, glucosalino. claro, utiliza un suero glucosalino, o sea, mezcla sueros, tanto glucosado con Ringer, porque claro, le interesa subir rápidamente la volemia, pero muy rápidamente. ¿Cuánto normalmente tratan ustedes un shock hipovolémico? A ver, Valeria, ¿cuánto trata usted y ha hecho la práctica? ¿Cuánto da de suero a un paciente en shock hipovolémico? A chorro. ¿Cuánto de Ringer? ¿Cuánto de Ringer? ¿Qué cantidad? Damos a chorro, calculamos más o menos entre 1000, o sea, sería toda la bolsa. No, acuérdese, Valeria, recuerde, O sea, ¿cuánto es? la primera hora damos 50 ml por kilogramo. Ese es el cálculo, 50 ml por kilo. En el paciente este desnutrido no se puede hacer eso, porque usted estaría reponiendo demasiado rápido la volemia en un desnutrido. Imagínese cómo va a responder a esa poscarga el corazón. ¿Cómo cree que va a responder? Con paro. Contar, Va sí. a ser un paro, o sea, va a recibir semejante volumen y ¡bam! Va a ser un paro. No va a poder, va a decir, ¿qué es esto? ¿Cómo venzo? Y se va a deteriorar. Entonces se dan pocos volúmenes. Se da en realidad a 15 ml por kilo de una solución mezclada de Ringer, lactato por el estado de desequilibrio ácido-base, más suero glucosado, pero a 15 ml por kilo. O sea, el manejo de un desnutrido es muy cuidadoso en la referencia. ¿Le daremos antibioterapia? Sí, porque lo más probable es que esté haciendo un shock séptico. Bueno, ¿Ya? está. ¿Y qué le vamos a dar? ¿Qué le vamos a dar a este paciente? A ver, voy a preguntar a Eh, Lisbeth Tolava, está por ahí. Lisbeth Tolava, ¿dónde está? Lisbeth, yo aquí veo que está Lisbeth. ¿Qué le daría? ¿Lisbeth? Tal vez podríamos dar antibióticos como la penicilina, porque igual este paciente aún no ha creado como que resistencia a Ya. otros Pero ¿por antibióticos. qué elige penicilina? ¿Por qué elige penicilina? Siempre recuerden, cuando vayan a poner, chicos, un antibiótico, tienen que recordar qué están queriendo tratar, qué germen. O sea, aquí no tiene, por lo tanto, ¿qué harían? ¿Qué darían? Doctor, ¿Ya? Dígame, Valeria. se da generalmente ceftriaxona, Ya, porque tiene que darse triaxona, Valeria, tiene que darse triaxona, porque es una cefalosporina de tercera generación, de amplio espectro. Va a cubrir predominantemente gram negativos, pero también va a cubrir gram positivos, como por ejemplo el estreptococo neumonía. Entonces, le va a ser de utilidad en infecciones severas. Por eso es que además se refiere con una antibioterapia. Y claro, luego ya en el tercer nivel de atención, el tratamiento es mucho más complejo porque es un paciente crítico, pero por lo menos lo han recibido en un estado ya crítico, pero por lo menos algo lo han ido estabilizando en su proceso de referencia. O sea, como médicos generales debemos saber cómo referir a nuestros pacientes, siempre analizando los casos clínicos que son lo importante. O sea, no es solo cumplir la norma, esto le doy, esto, no, no, no. Tengo que analizar individualmente a cada paciente. ¿De acuerdo? Bien, chicos, sí, doctor. muy bien, espero que les haya servido la clase, que hayan reflexionado y analizado, ¿no?, sus casos clínicos. Ya lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero ya nos vamos a volver a ver dentro de poco, el día lunes, con el manejo en el tercer nivel de atención de un desnutrido agudo grave. Doctor, Que les vaya bien. Dígame.
Eso le quería preguntar. Recuerda que en prácticas estamos analizando cómo pasar los antibióticos. Sí, Es decir, que por ejemplo, si está con ceftriaxona y por decir hemos descubierto que es resistente y queremos pasar al imipenem o a la vancomicina, entonces tendríamos que esperar el tiempo de sí. la ceftriaxona, por decir si estamos dando cada 8 horas o estamos dando a pulsos. Ya, en realidad, miren, uno se da cuenta de resistencia por dos formas. La más habitual, porque no hay respuesta terapéutica. O sea, usted trata 48 horas, que es el tiempo en que debería haber alguna respuesta laboratorial o clínica, y dice, no, 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 este no responde. Generalmente la respuesta laboratorial es más rápida que la respuesta clínica. ¿A qué se refiere, me dirá usted? Un reactante de fase aguda por infección reduce más rápidamente que lo que hace clínicamente el paciente. Ejemplo, proteína C reactiva, ¿no es cierto? Usted empieza su antibioterapia con la ceftriaxona con un valor de 4.8 miligramos por decilitro y pasan 48 horas y tiene 8.9 miligramos por decilitro. Es un fracaso total terapéutico, esto es un desastre, es una resistencia total y lo que hago es cambiar el esquema. Ahí voy a usar seguramente un carbapenem o imipenem y le agregaré vancomicina, porque es un fracaso total, esto no ha servido, es un germen multiresistente y hay que intentar este otro antibioterapia, ¿no? Ese es el criterio fundamental. El otro método es esperar el cultivo, pero recuerden que los cultivos aparecen recién a partir si es hemocultivo, a los 7 días. O sea, no, pues hasta que salga, ya mi paciente se ha muerto. Entonces, generalmente esperamos 48 horas para hacer nuestro cambio terapéutico. Está bien, doctor, gracias. Entonces, seguiríamos el esquema de las horas. Sí, seguía uno con horas y viendo cómo está. Ahora, si ustedes ven que a las 48 horas el paciente está con un laboratorio mejor, su PCR ha bajado, aunque el niño todavía esté delicado, quiere decir que está funcionando y ya mantenemos el tratamiento. Está bien, doctor. Muchas gracias. Muy bien, de nada, pues. Que les vaya muy bien. Ha sido un gusto tenerlos en la clase. Espero que les haya aprovechado y nos volvemos a ver el día lunes. Buen fin de semana. Hasta luego, Hasta doctor. luego. Gracias, doctor. Hasta luego.